Empezamos. En el caso de melón, según la BBCH, estas claves para la identificación de estados fenológicos van a encontrar, justo también les acabo de compartir, acabo de subir porque algunos han tenido, no sé, inconvenientes con encontrar este documento. Justo debajo de la presentación también les he incluido el link de acceso del documento de la BBCH. Entonces, para que puedan ingresar de manera directa y ya puedan buscar su cultivo. Entonces, dentro de la clave de identificación, acá ven en el título el tema de cucurbitáceas. Dentro de cucurbitáceas está el melón, pueden encontrar la calabaza, pueden encontrar especies de cucurbita pepo. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de cucurbitáceas el desarrollo que tienen estas especies tienen en común, quiere decir, tienen la etapa del estado fenológico de germinación, tienen la otra etapa de germinación del desarrollo de hojas, tienen la formación de brotes laterales o guías, tienen el estado fenológico de emergencia de la inflorescencia, tienen el estado fenológico de floración, el otro es el desarrollo de frutos, la madurez de fruto y senescencia. Entonces, ustedes acá pueden apreciar, el estado fenológico principal y luego están las fases del desarrollo. Entonces acá, por ejemplo, dentro de germinación está la semilla seca, el inicio de inhibición, la completa inhibición de la semilla, la emergencia de la radícula, el hipocotilo empieza a salir de la semilla y la emergencia. Los cotiledones salen a la superficie pero están plegadas. Entonces, ya el segundo estado fenológico, que es el desarrollo de hojas, inicia con el completo despliegue de las hojas cotiledonales. Entonces, y ahí ya ven que tienen la primera hoja verdadera, segunda hoja verdadera, tercera, y así consecutivamente. Entonces, luego ya la formación de brotes laterales o guías, ustedes van a poder visualizar en la planta con el primer brote visible, el segundo que sale del tallo principal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas fases van a variar de acuerdo al híbrido o a la variedad que están evaluando. Entonces, hay híbridos de melón que son quizás precoces y además quizás el porte de plantas sean un poquito más compactas, desarrollan menor número de brotes laterales o guías. Entonces, esto es digamos, nuevamente, valga la redundancia, es una guía para que ustedes puedan registrar de acuerdo al cultivo que van a manejar. Entonces, lo primero que van a tener que buscar es esta información, es la plantilla en la cual se van a guiar para hacer la evaluación de estados fenológicos. Luego, bueno, esto completa, en el caso de floración, ya ven ustedes la flor abierta completamente, y ustedes van a poder registrar ya sea la primera flor, segunda flor, tercera flor, si sale del tallo principal, de los brotes laterales, entonces se va a registrar. En el caso del desarrollo de frutos, ustedes van a registrar, por ejemplo, cuando el desarrollo de fruto inicia con el primer fruto del tallo principal ya ha alcanzado el tamaño típico y la forma típica de la variedad. Luego tienen el segundo fruto, tercer fruto. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, quizás observen de frente dentro del desarrollo de frutos, no van a observar un fruto, sino quizás ya tienen 3 frutos cuajados que han alcanzado el tamaño típico. Entonces, van a tener que registrar, cuando hagan la evaluación de fenología, la fase, por ejemplo, ya puede ser la 703 de frente. Entonces, eso es lo que van a tener que registrar. Entonces, digamos, esta es una plantilla general que van a trabajar y, a ver, en el caso de melón, por ejemplo, al final, quizás ustedes, muchos de ustedes, algunos de ustedes, no de este grupo, han citado estos estados fenológicos dentro de la tarea individual. Se les ha indicado, identifique un estado fenológico y mencione las labores que se realizan. Entonces, algunos, por ejemplo, han encontrado dentro de Internet esta información, que es una ficha comercial de estados fenológicos por cultivo. Y luego luego de elaborar estados fenológicos, ustedes van a ser capaces, van a estar aptos para poder realizar digamos, resumen. Pero ojo, este resumen es un resumen comercial, que quiere decir, muchas de las empresas que se dedican
a vender productos químicos, o sea, productos para el control de plagas, enfermedades o de nutrición, fertilizantes, elaboran este tipo de resumen de estados fenológicos para poder recomendar sus productos. Entonces, ustedes van a poder observar, por ejemplo, en este estado fenológico de melón, que están considerando pretrasplante. Entonces, pretrasplante en sí no es un estado fenológico, consideran, y ellos lo han colocado pretrasplante porque hay un manejo de almácigos. Entonces, digamos, aquí debería estar estado fenológico de germinación, pero mencionan pretrasplante porque uno tiene en la cabeza que el pretrasplante se trabaja en viveros. Entonces, dentro de vivero se realizan ciertas labores, ya sea para el control de plagas, enfermedades y también el tema de nutrición. Entonces, han colocado pretrasplante que no es un estado fenológico, pero el agricultor o la persona que va a comprar productos de esta empresa asocia de acuerdo al manejo que se le da. Entonces, luego ustedes ven digamos, el siguiente punto, que es trasplante. Ahora, trasplante nuevamente no es un estado fenológico, pero lo han colocado porque normalmente en campo, cuando haces el trasplante, hay ciertas labores que se realizan. Entonces, han colocado trasplante para poder incorporar ciertos productos que se utilizan durante esta labor. Luego ya viene el desarrollo de hojas, de uno o más hojas en el tallo principal. Digamos que este es un resumen de estas fases fenológicas dentro del desarrollo vegetativo. Entonces, al final, ustedes van a poder, de todo lo que han evaluado, quizás han evaluado cada hoja de desarrollo, cuando están de acuerdo a la hoja desarrollada en planta, cuando se presenta, para ustedes realizar un resumen, ¿no? Y normalmente en campo, cuando están, van a saber diferenciar, viendo ya sea si tiene una, dos hojas, tres hojas, van a poder diferenciar en qué estado fenológico se encuentra, en qué fase, y van a poder asociar qué labor están realizando. Entonces aquí, por ejemplo, es un término general, desarrollo de hojas. En este caso estaba mencionando del tallo principal porque todavía no ha desarrollado los brotes laterales. Luego observan 19 de 9 o más hojas verdaderas en el tallo principal que están completamente desplegadas. Entonces, esto es, digamos, una fase, están colocando un rango dentro del estado fenológico de desarrollo vegetativo. Luego viene la formación de brotes laterales o guías, que como hemos mencionado, pues está dentro del desarrollo, dentro de la fase 3 del desarrollo de guías, y no indica, ¿no? Por ejemplo, si es un brote lateral o una guía, dos guías, tres guías, solamente indica que es la formación de brotes laterales o guías. Entonces luego ya viene la emergencia de la inflorescencia. Este sí está considerado dentro de, es un estado fenológico. Luego viene la floración, luego viene el desarrollo de frutos, que también está considerado, y la madurez, que también está considerado. Entonces, digamos, nuevamente, ustedes van a ser capaces de elaborar este cuadro resumen si es que trabajan, por ejemplo, para hacer recomendaciones de productos para el control fitosanitario o de nutrición. Luego ya vamos a ver dentro del melón. Muchos de ustedes quizás ya han revisado los trabajos que yo he realizado. He hecho un resumen del cultivo de melón, porque el cultivo de melón es uno de los cultivos que he trabajado, digamos, un poquito más, ya sea en la evaluación de productos de microorganismos que se utilizan en el cultivo de melón en las primeras etapas de instalación, como también he evaluado productos de nutrición en las diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, yo he encontrado estas fotos del melón ya en campo. No he trabajado en la etapa de vivero y no he encontrado fotos de estado fenológico de germinación. Entonces, en esta presentación estoy iniciando con el desarrollo vegetativo. Entonces, aquí pueden observar que, por ejemplo, he identificado la fase 13, que es la tercera hoja verdadera que está completamente desplegada. Y justo en esta fase se realiza el trasplante. Ustedes quizás van a encontrar en algunos casos almácigos de melón que se trasplantan con 2 hojas verdaderas o con 4 hojas verdaderas. Eso depende del manejo, pero digamos en un promedio está entre 3 a 4 hojas verdaderas. Cuando tiene la plántula este número de hojas, se realiza el trasplante. Entonces, aquí, por ejemplo, los días después del trasplante es 0,
Tienen aquí la plántula plantín, con estas características de 3 hojas verdaderas. Normalmente, algunas labores que se realiza es la inmersión en una solución que puede contener microorganismos para la inoculación. Cualquier inoculación que se realiza normalmente se recomienda realizarla en esta etapa, o algunos, por ejemplo, utilizan Benomil, un nematicida, para poder proteger las raíces en esta primera etapa de desarrollo. Entonces, algunos lo que hacen es hacen la inmersión de este conito en solución que ya sea que tengan Benomil o en algunos casos microorganismos para la inoculación. Entonces luego se procede al trasplante en campo, pero para eso el campo ya está previamente con un primer abonamiento y se ha realizado el riego de enseño. Y el primer riego de enseño es un riego ligeramente pesado, donde les va a indicar cuál es el nivel donde llega el agua para realizar el trasplante. Entonces, luego del trasplante, ustedes observan ya las plántulas que están en campo, se realiza un nuevo riego para asegurar el prendimiento. Entonces, este es el estado fenológico número 1, y dentro de la fase está la fase número 13, que es la tercera hoja verdadera. Luego tienen el desarrollo, el estado fenológico de formación de brotes laterales o guías. Entonces, aquí, por ejemplo, se contabiliza 4 guías desarrolladas y se menciona la fase número 24. Entonces, generalmente se da a los 16 días después del trasplante, y en estado fenológico, en la formación de guías, se realiza el guiado de brotes laterales. ¿Por qué se realiza el guiado de brotes laterales? Porque en el caso del cultivo de melón, por ejemplo, tienen este fondo de surco por donde pasa el agua. Entonces la planta no guía hacia la cama, sino desarrolla la guía, y muchas veces esa guía se va para ese fondo de surco. Entonces el guiado de guías, valga la redundancia, se realiza para evitar que esas guías toquen el agua durante el riego, y además se les guía porque tienen que completar esta cama. Entonces se realiza esa labor de guiado, se hace el segundo abonamiento. Se hace el segundo abonamiento. Obviamente esas guías no tienen que estar en el fondo de surco, porque cuando realizan el abonamiento va hacia el fondo de surco, y si encuentra estas guías, pues va a causar fitotoxicidad. Además, se realiza un cambio de surco, y es por eso que también esas guías tienen que estar en la cama. ¿Por qué? Porque este cambio de surco se realiza de manera mecanizada, ingresa el tractor, y si esas guías están nuevamente en el fondo de surco, para el lado del mellizo, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber daño de esas guías. Entonces, esas son las actividades que se realizan. Luego tienen el estado fenológico número 5, que es la emergencia de la inflorescencia. Ustedes van a poder apreciar este desarrollo de la flor que todavía no ha aperturado, está elongado, se ve el ovario. Esta es una flor femenina. Entonces, dependiendo de dónde observen esta emergencia de la inflorescencia, en este caso de emergencia de la flor, van a determinar si es en la fase número 5.1, 5.2, 5.3, porque pueden ver en campo que, por ejemplo, ya está emergiendo las flores de los brotes laterales o las guías. Entonces van a tener que identificar esa fase. En este caso se da más o menos a los 20 días después del trasplante. Estamos viendo caso de Cañete. Obviamente que estos días que se dan varía de acuerdo a la zona donde están sembrando, a la época de siembra, y también a la variedad que están utilizando o al híbrido que están utilizando. Algunos son precoces, obviamente quizás se puede dar un poquito más, o puede ser un poquito después, quizás es una variedad un poco tardía. Entonces, nuevamente en esta etapa se sigue realizando el guiado de brotes laterales, se realiza en algunos casos el tercer abonamiento y el cambio de surco. ¿Por qué? Porque una vez que inicia la floración, la planta tiene que encontrar en suelo los nutrientes para que pueda seguir desarrollando y para que pueda darse el cuajado de frutos. Entonces, en este estado número 6 ya observan las flores ya aperturadas, y de acuerdo nuevamente a que si esa flor está en el tallo principal, en las guías laterales, van a poder determinar qué fase es. Entonces, en este caso se ha designado la 6.1 porque esta flor está en el tallo principal.
Entonces se continúa, si ustedes observan los días, son 26 días después del trasplante, es muy corto digamos, esta aparición de estados fenológicos, se sigue realizando el guiado de brotes laterales, se hace un abonamiento, cambio de surco. Normalmente en melón se hace entre 2 a 3 cambios de surco. Entonces se realizan en estas primeras etapas de desarrollo de brotes o guías y floración. Luego, en esta etapa de floración, ustedes pueden observar ya en campo que pues las flores no solamente están en el tallo principal, sino en las guías o los brotes laterales. Por ejemplo, aquí ya se ha designado como 631. A ver, un ratito. Ya, entonces, como ustedes tienen una gran cantidad de flores en este estado fenológico, aquí el objetivo son el cuajado. Entonces, se hacen aplicaciones para el cuajado de fruto. Normalmente se manejan abonamientos, pero en algunos casos hay híbridos que son muy exigentes y se hacen aplicaciones ya sea de calcio, boro, en algunos casos también utilizan potasio, pero más es el tema de calcio-boro. Y el manejo importante que se da son las aplicaciones para el control del barrenador de guías y frutos. En el caso de cucurbitáceas, para el caso de costa, centro y algo de sur y norte chico, el problema es Diafania nitidalis. Entonces, este insecto, esta plaga, ingresa justo cuando se da la formación de brotes laterales y también coincide con la floración. Entonces, si no se realiza un control adecuado, ingresa a las guías y esas guías normalmente tienen 2 a 3 a 4 a 5 flores. Entonces, si realiza un daño en esa guía, esas flores no van a lograr. Entonces, también se realizan las aplicaciones en esta etapa porque, digamos, las aplicaciones pueden llegar a esos brotes donde puede ingresar o donde se localizan las posturas. Una vez que ha cerrado esa cama, si no han realizado aplicaciones, no preventivas, sino si es que no han realizado control de población en esas etapas, el problema es que, digamos, la presencia de esta plaga va a ser mucho más complicada de controlar cuando ya haya cerrado esa cama. Entonces, se hacen aplicaciones en esta etapa. Luego, tenemos este es otro campo, por ejemplo, si se dan cuenta, este tiene 30 días después del trasplante y este tiene 31 días después del trasplante. Tienen de diferencia un día. ¿Cuál es la diferencia? El suelo. Y en este caso, este agricultor no tenía agua disponible en algunos casos, cuando hacen limpieza de canales, hay una restricción con el agua. Entonces, ha tenido problemas en la primera etapa de desarrollo. Y si solamente es la misma variedad, pero si se dan cuenta, el porte de planta es mucho más compacto, más pequeño, las hojas son más pequeñas y ya observan frutos cuajados. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que, digamos, se va a presentar los diferentes estados fenológicos en el cultivo, pero va a variar los días. Entonces, ya les he mencionado que este tiempo varía de acuerdo a la variedad, localidad, pero también de acuerdo al manejo. Entonces, si ustedes no han regado por problemas de agua o no han regado de manera adecuada porque quizás el suelo es muy cascajoso y no retiene mucho, entonces la frecuencia de riego tiene que ser mucho más seguida. Entonces van a tener ese problema porque la planta se está estresando y la planta cuando se estresa acorta, digamos, estos días para que pueda pasar de cada estado fenológico o cada fase. Entonces aquí ya ustedes observan frutos ya cuajados. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué puede ser el problema? Como la planta no está vigorosa, no ha completado, digamos, el desarrollo del número de hojas que debería alcanzar para llegar a floración y a cuajado, lo que va a ocasionar es que la planta se autorregula y tiene menor número de frutos cuajados y también el llenado de frutos va a ser menor. Entonces, al final, el rendimiento disminuye por problemas de manejo, ya sea de riego. Entonces, esto solamente quería mostrarles para que vean la diferencia y eso es lo que van a encontrar en sus recipientes. De acuerdo al manejo, si están evaluando el mismo cultivo, quizás la floración en alguno de ustedes se va a presentar unos días antes, en algunos de ustedes quizás unos días después, y eso es lo que queremos que observen y luego puedan discutir.
Entonces, eso es respecto a este estado fenológico. Luego continuamos con el desarrollo en el estado fenológico, el desarrollo de frutos. Entonces, en el desarrollo de frutos nuevamente van a encontrar de acuerdo a qué fase se relaciona. Si este fruto es un fruto que está cuajando o desarrollando en el tallo principal o proviene de tallos o de guías laterales. Entonces, ustedes, justo acabo de colocar una foto donde se observa un fruto que se va a perder, un fruto amarillento. Entonces, algunos quizás puedan decir es deficiencia de calcio, puede ser falta de agua. Entonces, en el caso de melón, por ejemplo, como es una planta que desarrolla de manera escalonada flores, la planta, si le falta ya sea algún microelemento o sobre todo agua, lo que va a ocasionar es que va a tratar de mantener a los frutos ya formados y a los nuevos que vienen simplemente los va a abortar. Entonces, es importante mantener un buen riego, porque, por ejemplo, el tema de calcio es cierto, puede ser deficiencia de calcio, pero ocasionado por una deficiencia de riego. Quiere decir que la humedad no ha sido la adecuada, el riego, el calcio no ha sido transportado donde tenía que ser transportado, entonces hay este problema. Entonces la planta te va a producir ya no 8 frutos por planta, sino quizás te produce 2 o 3. ¿Por qué? Por una deficiencia de riego y estos frutos ya no se van a lograr. Entonces algunos dicen que es el tema de botritis, pero normalmente si tienes un tejido que se está necrosando, obviamente va a ingresar luego botritis como ya un patógeno secundario, pero no es el que te está causando el daño, ¿no? Entonces, esto es básicamente para mostrarles que de acuerdo al manejo también va a variar el número de frutos que se cosechan. Y aquí tienen el estado fenológico número 7, que es el desarrollo de frutos. O sea, ya tienen frutos cuajados, y aquí se da el desarrollo de frutos nuevamente. Aquí, por ejemplo, estoy colocando en la fase número 73, que es el tercer fruto del tallo principal que ha alcanzado el tamaño típico y forma de la variedad. Entonces, en este estado, en esta etapa, para ser específico, en esta fase, para ser específicos, por ejemplo, en algunos casos se realiza el control de malezas, porque como se realiza un riego consecutivo, se tiene que realizar el control de malezas. Entonces, como no hay herbicidas específicos para el melón, el control de malezas se realiza con el cultivo con caballos. Y en esta etapa, en este estado, perdón, también se realiza la aplicación, se continúa con las aplicaciones para el control del barrenador de guías y frutos. Porque, ¿qué pasa? Normalmente tienes frutos cuajados. Si diafania ha ingresado a una guía o está ingresando en frutos recién cuajados, el problema es que este fruto sigue desarrollando con un daño porque ya ha ingresado diafania, y el problema que sucede es que este fruto sigue llenando, la planta sigue mandando fotosintratos para que llene, y al final cuando se realiza la cosecha vas a tener un fruto dañado y ya no te va a aceptar el mercado. Entonces, por eso es que las aplicaciones inician desde formación de guías para evitar que el daño vaya al fruto, que digamos es un daño directo. Entonces, básicamente son estos manejos. Aquí ya están 38 días después del trasplante. Y en este slide ustedes van a observar nuevamente en el estado número 7, en el estado fenológico número 7, que es el desarrollo de fruto, y justo los que hacen trabajos de evaluación de híbridos o variedades, evalúan bastante cuántos días después del trasplante se puede lograr el tamaño típico y la forma típica de la variedad. Entonces, ya se registra para cada variedad cuántos días después del trasplante ha pasado. Entonces, si ustedes quieren verificar si una variedad es precoz o no es precoz, evalúan esta fecha. Entonces, cuando ya ha llegado el desarrollo de fruto al tamaño típico, menciona, ¿no? Quizás esta primera variedad haya llegado a los 51 días, este otro recién va a llegar a los 60 días, entonces van determinando precocidad. Obviamente que también precocidad se evalúa cuando el fruto ya ha madurado, porque una cosa es que haya llegado al, digamos, al tamaño típico del cultivar, o la variedad, perdón, y otra cosa es que llega a madurez en un tiempo corto. Entonces, se hacen estas dos evaluaciones. Luego tienen el estado Profesora, disculpe una fenológico. pregunta. Sí, ¿Cómo hacen para manejarlo cuando el cultivo es orgánico?
Se puede, pero digamos, sí tienes que empezar con el estercolado. Lo que pasa es que en el caso de hortalizas, el suelo tiene que ser un suelo rico en materia orgánica, y más que en materia orgánica, con análisis tienes que colocar más de 20 o 30 toneladas por hectárea. En el huerto, por ejemplo, esta campaña, el año pasado iniciaron la campaña de sandía, hicieron tesis con variedades de sandía y se manejó completamente orgánico. ¿Por qué? Porque los campos están registrados para producción orgánica. Entonces ahí se hace uso de insumos como estiércol, bueno, de isla, o sea, el abonamiento es fundamental. Ahora, en el caso de control de plagas y enfermedades, básicamente para plagas se utilizan, hay ahora en el mercado productos registrados como extractos vegetales, bacillus, entonces se utiliza bastante y también se hacen rotaciones, no es que trabajen con un producto nada más, y se hacen aplicaciones, por ejemplo, de biol, aunque es menos porque, digamos, hay fertilizantes que están registrados y también foliares que están registrados para su uso. Entonces, obviamente el rendimiento no va a alcanzar, en algunos casos está un poquito lejos de los rendimientos comerciales en cómo se obtienen cultivos convencionales, pero sí se puede manejar. Entonces, bastante importa el tema de densidad de siembra, porque si no manejas el tema de densidad de siembra, puedes tener, pues, empajado, digamos, o que las plantas desarrollen de más y pueden tener problemas de pulgones, otras plagas, pero también pulgones ingresan cuando tienes el problema de falta de riego. Entonces, las labores ahí sí son bien importantes, el control de la maleza también, pero, o sea, de lograr sí se puede, pero los rendimientos no te van a alcanzar o no van a ser similares a una producción convencional. Está bien, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, estamos en este estado fenológico número 8, donde ya viene la madurez del fruto. Entonces, yo les comentaba, ¿no? Estado fenológico no es cosecha. La cosecha es una actividad que se realiza cuando el fruto ya ha alcanzado una madurez. Entonces, en el campo de melón, para ser específicos, la madurez no se da en todos los frutos, porque ustedes han visto que también la floración se da de manera escalonada. Entonces, aquellos frutos que han cuajado primero son aquellos que van a llegar a la madurez primero. Entonces, dentro de las fases, aquí por ejemplo se ve la fase 8.1, que digamos ustedes van a poder encontrar el 10% de frutos muestran ya una madurez típica y el color típico de madurez en el caso de melón. Entonces, aquí van a poder observar, por ejemplo, ya frutos que tienen el color típico, color melón, para poder ser cosechados. Entonces, pero si ustedes hacen una evaluación en campo, pues no van a encontrar, quizás en una hectárea no van a encontrar 1000 frutos, sino pueden encontrar 100, 80 frutos. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, son 80 frutos, 50 frutos en una hectárea, ¿para qué voy a gastar en jornales en hacer el rebusque de este tipo de frutos si me va a generar, digamos, costo en jornales, ¿no? Entonces, pero se debe realizar, y esa actividad que se realiza, la colecta de estos primeros frutos, la cosecha de estos primeros frutos, se llama desbreve. Entonces, este desbreve es importante, ¿por qué? Porque son frutos que ya están maduros. Entonces, si ustedes no retiran ese fruto maduro, la planta va a seguir mandándole fotosintratos para que siga llenando este fruto, pero ese fruto ya ha llegado a la madurez. Entonces, este desbreve lo que ocasiona en la planta es como una poda. Retiran ese fruto y con más fuerza sigue cuajando los nuevos frutos o las nuevas flores que vienen, sigue cuajando. Entonces, eso mejora el rendimiento. Otro es que la planta también se desgasta menos. Si ustedes no retiran esos frutos, pues la planta se desgasta y tiende a envejecer mucho más rápido. Lo otro es que como estos frutos producen etileno, aquellos frutos pues que están iniciando el proceso de maduración maduran mucho más rápido. Y en el caso de melón, digamos, el objetivo de las cosechas escalonadas es que también puedan acceder al mercado de manera adecuada. En el mercado, pues los precios son muy fluctuantes. A veces las primeras cosechas o los desbreves y las primeras cosechas tienen un buen precio, pero luego baja, o los primeros tienen bajo precio y luego sube. Entonces, para asegurar, digamos, un ingreso, lo que se busca es tener cosechas escalonadas y mantener a la planta por más tiempo para que puedan tener mayor frutos por hectárea. Entonces, al final eso es rentabilidad. Mientras la planta te dure más,
vas a tener mayor ingreso por frutos que el gasto que has ocasionado, que se ha generado durante el desarrollo de este cultivo. Entonces, ahora, ustedes quizás puedan observar que en el campo se da, por ejemplo, aquellas zonas amarillentas. Entonces ustedes pueden decir, bueno, en esas partes la planta quizás ya ha llegado a una madurez mucho más rápido, y normalmente cuando se trabaja con híbridos, pues la población debe ser uniforme, y eso parte desde los plantines. Normalmente cuando uno hace almácigos, obtiene plántulas en un estado determinado para tener uniformidad en campo. Entonces, si ustedes han empezado de manera uniforme, estas zonas amarillentas que ustedes pueden observar en campo, sí, es cierto, se puede dar el tema de senescencia de la planta, pero no se produce por un estado normal del cultivar, sino que cuando hacen evaluaciones de la raíz pueden encontrar nematodos. Entonces, dentro de melón y en cualquier cucurbitácea, el problema principal también es el nematode. Entonces, normalmente las aplicaciones que se realizan, como les he comentado, al momento del trasplante, es la inmersión ya sea en microorganismos para hacer la inoculación o aplicación de nematicidas para que pueda proteger en las primeras etapas. Entonces, si no ha protegido en las primeras etapas, la infección o el ingreso de nemátodos, pues es tan alto que esta planta no ha desarrollado muy bien un sistema radicular para poder completar su desarrollo. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Justo en el cuajado o en el desarrollo de frutos donde la planta necesita más de las raíces para poder absorber agua y nutrientes, se da este decaimiento. Entonces, este decaimiento no es, bueno, está obviamente que la planta ya está en decaimiento en fase de senescencia, pero debido a problemas de raíces. Entonces, versus esta otra foto que tiene una raíz con casi nada de nodulación de nemátodes y que la planta sí tiene una buena cobertura. Entonces, aquí observan 1, 2 frutos con ajustas y el segundo fruto es pequeño, versus esta foto que pues acá observan 2, 4 y por ahí debe haber más frutos. Entonces, al final eso se termina siendo rendimiento, ¿no? Entonces, el control de nemátodos en las primeras etapas es importante. No sé si tienen alguna pregunta, ninguna. Entonces, continuamos. Básicamente es esto en esta etapa número 8. Y la madurez, como les he comentado, va de acuerdo a la coloración del fruto. Y en la siguiente lámina podemos observar ya el fruto, 2 fotos. Una, cuando el fruto ha llegado al tamaño del cultivar, pero está de un color verde. Este todavía no está para ser cosechable, o sea, no ha llegado a la madurez. Versus esta foto en la mano derecha, donde ustedes observan el color típico, color melón, para realizar la cosecha. Entonces, ese fruto ya está listo para ser cosechado, pero una información adicional es cuando ustedes observan el pedúnculo, en la inserción del pedúnculo con el fruto. Por ejemplo, este fruto que está verde, ustedes van a observar que hay una cicatriz donde está la inserción. Aquí, ven esta de aquí, no está abierta, está cerrada, digamos. Cuando ya llegue a la madurez, ustedes van a observar esta grieta. Entonces, en esa grieta, cuando ustedes ya puedan observar, van a poder realizar la cosecha. Y normalmente lo que se hace es se desprende el fruto de este pedúnculo y se realiza la cosecha. Entonces, eso es en la etapa número 8, y la fase, pues, dependiendo de dónde proviene este fruto, ya sea del tallo principal o de las guías laterales, se va a considerar qué fase es. Y bueno, el estado fenológico número 9, que es la senescencia, normalmente en campos comerciales no se observa porque luego de la cosecha la planta puede estar verde, pero ya no cuaja, entonces ya es un campo que no justifica seguir manteniendo, quiere decir, no justifica realizar aplicaciones, no justifica seguir regando. Entonces, con el último riego, generalmente se espera que llegue una humedad adecuada para hacer el gradeo y luego nuevamente hacer la preparación del terreno para instalar el siguiente cultivo. En cambio, ¿cuándo van a ver este estado fenológico de senescencia? Normalmente en campos que producen semilla. En campos que producen semilla normalmente dejan el fruto en la planta que madure completamente para la extracción de semillas. Obviamente aquí manejan el número de frutos por planta. ¿Qué quiere decir? Manejan ya sea 2 o 3 y el resto de flores que vienen
son capados. ¿Para qué? Para que esos 3 frutos principales sean bien llenados y para que pueda producir una buena calidad de semilla. Básicamente es eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda, para continuar. Sí, Sí, profesora, Pedro. ¿cómo cambiaría la fenología en cultivos determinados e indeterminados de melón? Ya, normalmente en el caso de melón es de crecimiento indeterminado. Entonces, pero llega un momento, de acuerdo al manejo, en donde las nuevas flores ya no van cuajando. Entonces, normalmente en campos comerciales lo que se quiere es que esta etapa de cosecha tenga que durar unas 4 o 5 semanas. Aquellos campos que son pobres o que hayan tenido problemas de nematodos, con las justas alcanzan una semana. Entonces, pero también si alcanza una semana quiere decir que vas a realizar menos aplicaciones, menos riego. Entonces ahí tienen que ver el tema de costo de producción versus ingreso de acuerdo a la cantidad de frutos que vayan a tener por hectárea, ¿no? Pero es una planta indeterminada.